Estamos de vuelta con Enfoque 21, la última parte de este programa sobre Bactum, 13 Bactum, un tema muy interesante, mucha actualidad y yo diría que propicio para que los guatemaltecos meditemos sobre nuestras raíces ancestrales, para que meditemos sobre la importancia de conocer más de lo nuestro. Estamos conversando con Ernesto Arredondo sobre el tema de Bactum 13, los calendarios mayas. Y un poquito también hablando sobre la historia de los mayas. En el libro yo encontré una palabra que me llamó la atención, arqueoastronomía. Me imagino que esto tiene que ver con todo lo que se ha venido descubriendo o es lo que ellos utilizaban, los mecanismos que utilizaban los mayas para establecer sus calendarios. Arqueoastronomía es una disciplina dentro de la antropología y dentro de la arqueología específicamente, que trata sobre el conocimiento astronómico de los pueblos antiguos. Si bien surgió desde tiempos, por ejemplo, de Napoleón, cuando descubrieron las grandes pirámides de Egipto y desde ahí ya se hablaba de conocimientos astronómicos, no se confunda con la piramidología, que eso es otra cosa, fue más o menos en los años 60 que empezó a realmente formarse una escuela de arqueoastronomía. Y hoy por hoy hay congresos internacionales cada tanto sobre el tema, y eso cubre todas las civilizaciones del mundo. Trata del conocimiento astronómico el dominio que ellos tenían y el conocimiento que ellos tenían. Sí. ¿Y qué tan profundo era el conocimiento de los mayas sobre la astronomía y cómo podían ellos estudiar con limitaciones? Porque hoy en día pues tenemos cualquier cantidad de avances científicos para ver el universo y estudiar el universo, las estrellas, etcétera, pero ellos ¿cómo podían llegar a tener tal precisión en sus predicciones de tiempo? Tuvieron dos factores importantísimos. Uno fue la matemática, el manejo de la matemática, y el otro fue la escritura. Combinando estas dos, cualquier observación astronómica se facilita, porque para una observación astronómica necesitas un punto fijo y necesitas un ojo, no necesitas ni siquiera los dos. Pero si no tienes escritura, si no tienes matemática para poder hacer, digamos, avances a futuro y cálculos matemáticos, y no tienes escritura donde poner apuntes, entonces se te dificulta. A partir de eso, uno se da cuenta que los calendarios por ahí no son tan importantes, los calendarios, digamos, principales que conocemos, y no estoy hablando de los planetas, por ahí no son tan arraigados a nuestra percepción de un calendario astronómico. Estos calendarios tienen que ver con otras cosas, con rituales, con augurios, con cuestiones cosmogónicas. Los calendarios, por ejemplo, de Venus y todo eso se manejaban, esos eran los astronómicos, y esos eran los que podían definirte en un punto en el tiempo astronómico. Y para eso lo que hacías era poder levantar una pirámide, orientarla hacia un punto fijo, en referencia a otro, por ejemplo, los pasos cenitales, los solsticios ni siquiera no tanto, o aparecimiento o sea que toda la construcción de las pirámides tiene que ver con esa precisión y con los estudios que ellos tienen que ver con eso, porque son puntos de observación. Entonces, aunque esté nublado, ya tienes tu matemática ya hecha por tablas a través de cientos y miles de años. No tienes tu escritura que te lo ha dejado registrado. No necesitas los otros calendarios que hoy por hoy nos llaman tanto la atención para saber qué día estás. Por eso son muy importantes las tablas de Venus, las tablas de Marte, las tablas de Júpiter, y eso lo ves todas las noches. Basta que hagas una observación continua y vayas dejando registros. Y estamos ahora más de 500 años después de la conquista, que cuando vinieron a la conquista ya no estaba exactamente la civilización maya como tal, pero ¿qué ha pasado con cómo se ha dado la continuidad en el conocimiento de estos calendarios para llegar a los pueblos mayas que hoy los siguen utilizando y los siguen teniendo vigentes? Ok, primero pues hay lo que te repetía, ¿no? Hay que pensar de que fue ese grupo cholano el que estaba ya en un proceso, digamos, de colapso, de desintegración y de renovación con otros grupos, porque cuando vienen los españoles toda la gente en Yucatán pues estaba bastante activa. Justo había caído Mayapán y Chichén Itzá, pero había un gran movimiento, y los grupos acá en el altiplano pues también tenían un gran movimiento. Pasa de que sí se pierde
que todos los libros de astronomía, todos los libros de poesía, porque hay que pensar de que habían otros libros, todos los cuentos mitológicos que habían en libros, y ahí sí hay un gran quiebre, y sobre todo con los grupos del altiplano que por lo menos no tuvieron escritura jeroglífica como conocemos de los grupos cholanos, o sea, no la podemos, digamos, equiparar. Hay digamos, libros pictográficos, que son otra manera de transmitir el conocimiento, pero ya no se retoma la escritura jeroglífica, y entonces sí que hay un vacío enorme de conocimiento. Ahora, en el altiplano se guarda mucho conocimiento, igual como en el Yucatán, a través de los expertos, de los arquí, de los que manejan los calendarios. Obviamente hubo un proceso de secretismo, en el cual pues salvaban no solo sus cabezas, sino que también el conocimiento ancestral, y es ahí donde poco a poco ha ido saliendo y se ha ido observando. Tenemos que recordar que muchas veces decimos es que se descubrió tal cosa del conocimiento maya, pero por ahí ese conocimiento siempre ha estado. Para el mundo occidental es para el cual aparece, pero para el mundo maya tradicional, en el más recóndito de sus raíces, ha estado ahí, y ha estado ahí. Y con tu experiencia y tu contacto con el mundo maya en general, hoy también, el mundo maya vivo hoy, ¿qué tan fuerte es el conocimiento, el interés sobre todos estos temas dentro de la cultura maya actual? Pues yo creo que es mucho, y creo que la verdad habrá que ver entonces, habrá que voltear a ver qué pasa en el mundo maya actual, cómo se celebra, cómo se va a llevar a cabo la festividad. Sé que en muchas aldeas pues ya se está planeando pues alguna festividad comunal. Creo que ahí es donde podemos ver qué tanto interés o qué tanta continuidad tiene, porque para muchos de nosotros el tema empezó hace un año, o empezó hace 2, por ejemplo, cuando nos empezaron a pedir cosas sobre el tema, pero por ahí la tradición ha venido y no nos hemos dado ni cuenta. Y hay un último tema que quisiera, porque se nos está terminando ya el tiempo. ¿A qué se debe que las celebraciones del Bactum no son el 21 exactamente, sino principian desde el 19? Ok, ahora las actividades de quién. Las actividades de la cultura maya, porque hay de los pueblos mayas, principian el 19. Ok, sí, porque hay que separar, digamos, las festividades que se están haciendo. No estoy hablando de las festividades, digamos, del gobierno. Eso sí que tiene que ver con la concepción, nuevamente con la concepción del tiempo. Nosotros, los occidentales, tenemos una concepción del tiempo particular. El mundo maya tiene otra. El mundo maya parte de una base de la agricultura y ve estos procesos como cíclicos, donde hay momentos en donde hay transiciones. Y de ahí, por ejemplo, el mes aquel de Guayeb, que son 5 días donde no se sabe qué pasa. Bueno, esto no es un cambio que se da a las 12 de la noche o a las 5 de la mañana cuando sale el sol, el fin de año, como podríamos nosotros celebrar el fin de año, pero es un proceso en un momento de transición. Así como hay transición entre el día y la noche, donde hay un momento donde tus ojos no se adaptan a la luz, pues así también el tiempo, como parte de ese proceso natural, agrícola también, tiene un proceso de transición, creería. Muchas gracias, Ernesto, hemos terminado, agradezco mucho tu intervención. Creo que todos hemos tenido, yo llamaría esto apenas una aproximación a lo que son los calendarios mayas, en el conocimiento de los calendarios mayas, una pequeña aproximación a lo que es la cultura y la civilización maya, pero finalmente es algo importante que poco a poco vayamos, yo diría, profundizando hasta alcanzar aquello que a nosotros nos puede interesar, que es conocernos más entre nosotros los guatemaltecos de todas las culturas que aquí se viven. El próximo martes tenemos el segundo programa sobre 13 Bactum. Vamos a ver entonces ya el enfoque de la cosmovisión maya y vamos a ver cómo miran los mayas todo esto que está sucediendo, todo esto que científicamente está comprobado en la existencia de este calendario, pero cómo se vive, cómo se piensa, cómo se siente y sobre todo cómo se proyecta. Muchas gracias por su atención, volveremos el próximo martes con la segunda parte de estos programas. A ustedes, como siempre, mi agradecimiento, mi reconocimiento y ojalá que Dios bendiga a Guatemala mucho en el mes de diciembre y sobre todo en estas fechas tan importantes para nosotros. Buenas noches, hasta el próximo martes.